¿Todavía será que tu deleite está sintonizado con el viejo hombre o tu deleite está sintonizado con lo que busca el Señor del nuevo hombre, la nueva criatura? Entonces, Pablo está aquí en el capítulo 11 explicándole a los judíos, como ya lo hemos dicho tantas veces a través de este estudio, explicándole a los judíos y a los gentiles sobre esto que estamos hablando acerca del nuevo hombre. ¿Cómo es que se ha producido ese cambio? ¿Cómo es que el Señor quiere que entremos en la nueva naturaleza? ¿Cómo es que el Señor quiere que todos nos conectemos otra vez a la fuente como debe ser? ¿Cómo es que podemos nosotros entrar en esa nueva realidad? ¿Cómo se llevó a cabo esa realidad? Y Pablo está explicando eso, a pesar de que ellos estaban en una transición. ¿Y cuál era la transición? Estaban en una transición del viejo pacto al nuevo pacto. Estaban en la transición de lo viejo a lo nuevo. Y en medio de esa transición, pues todavía hay cosas que como que no se entienden. Y ahí está Pablo explicando en el libro en la carta a los romanos, cómo era, qué era lo que había pasado, cómo se dio, cómo era lo que qué era lo que Dios estaba haciendo. Y hoy en día todavía, a pesar de que ha pasado tantos años, todavía nos cuesta a veces entender qué era lo que Dios estaba haciendo. Hay todavía tanta pelea y tanta división en la iglesia, y hay tanta división en la iglesia porque todavía hay muchos hermanos que no entienden de qué se trata lo que Dios estaba haciendo, y todavía no se tratan de qué es lo que Dios está haciendo en este momento. Todavía muchos no entienden eso y se presentan conflictos porque parece que muchos hermanos siguen en su viejo hombre tratando de vivir el nuevo pacto. ¿Cómo le parece? ¿Cómo usted va a vivir el nuevo hombre desde lo viejo? No se puede. Y ahí es donde comienza a presentarse ese conflicto. Pablo le está explicando aquí a los judíos que se han convertido al Señor, pues ese proceso de conversión. Pablo les está explicando porque ellos estaban asombrados de ver que tantos gentiles estaban llegando a la presencia del Señor, tantos se estaban convirtiendo al Señor, y cada día menos judíos se convertían, y Pablo tenía que explicar qué era lo que estaba pasando, porque algunos estaban asustados, algunos estaban confundidos, algunos estaban totalmente perdidos de qué era lo que estaba pasando. Por eso Pablo tiene que explicarles, ¿no? Porque algunos judíos llegaron a pensar de que Dios no estaba cumpliendo con lo que estaba sucediendo. Dios no estaba cumpliendo con las cosas que le había prometido y había prometido a ese pueblo de Israel. Ellos, algunos estaban considerando que que Dios no había cumplido. Y también había muchos gentiles que habían llegado al Señor, que cuando veían que más gentiles se convertían y menos judíos se convertían, entonces muchos llegaron a pensar, no, es que Dios los desechó. Y algunos llegaron a sentirse desechados seguramente por Dios. Y entonces Pablo tiene que aclarar esto. Y Pablo tiene que decirles a ellos, venga, espere un momentico, vamos a las escrituras. Ustedes ven que aquí en estos capítulos, el capítulo 10, el capítulo 9, Pablo utiliza muchos comentarios del antiguo pacto, de profetas como Isaías, él utiliza profetas como Joel, Pablo utiliza los salmos para explicar cosas que estaban reveladas y escondidas. Qué maravilla, hermano, qué maravilla que con el Espíritu Santo todas aquellas cosas que han estado allí en la palabra, porque ellos las estuvieron leyendo durante mucho tiempo, pero esas cosas estaban escondidas. Y entonces Pablo abre la escritura y les comienza a ellos a explicar qué era lo que estaba sucediendo, y les estaba diciendo, esperen un tantito, yo quiero explicarles algo a ustedes. Y les comienza a explicar ahí en el capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, Señor, de ninguna manera. Él no ha desechado a su pueblo. Él no se ha olvidado entonces ya de los pactos y las promesas que le hizo a los padres de Israel. Él no se ha olvidado, porque eso sigue totalmente vigente. Eso no ha caducado. Y entonces el apóstol Pablo está allí. Vamos a comenzar en el versículo 8, hermanos. Va a tomar Pablo algunas escrituras que están relacionadas con el profeta Isaías, con el libro de Deuteronomio, y él va a tomar una escritura y vamos a ver qué dice. Vamos a leerlo
desde el versículo 8 hasta el 10. Yo le pido por ahí al hermano, si por ahí está el hermano Germán, ¿me puedes leer, hermano Germán, si estás por allí? Sí, señor. A Buenas ver, noches a todos. buenas noches, hermano Germán. Bueno, Romanos 11, del 8 al 10. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, muchas gracias, hermano Germán. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo, tomando justamente estos pasajes que están en el antiguo pacto? Pablo tenía que aclarar lo que el antiguo pacto decía. Y en estos versos que acabamos de ver, Pablo va a seguir reafirmando algo que ya habíamos tratado nosotros en esta enseñanza. Nosotros habíamos hablado del concepto de remanente, porque este concepto cobra muchísima importancia para lo que vamos a seguir viendo en todo este capítulo 11. Remanente, no se olvide, Dios se ha guardado siempre un remanente. Y ese remanente habla de un pueblo, de un grupo del pueblo que ha mantenido su fidelidad al Señor. Remanentes los han habido siempre. Remanentes como lo que estuvimos viendo cuando Pablo hablaba al profeta Elías, que pensaba que él se había quedado solo. En su fidelidad hacia el Señor, en su celo con el Señor, Elías llegó a considerar que él se había quedado solo, que él era el único que estaba a favor de Dios y que toda la nación se había desviado, que todos los profetas de Dios habían sucumbido. Pero recuerde usted que el Señor en la divina, como dice Pablo, la divina providencia le responde, yo me he reservado para mí 7,000 que están allí. Y ese concepto de remanente es un concepto que se mantiene a través de las escrituras. Y si eso pasó, y si eso ha pasado, pues eso seguirá pasando hasta el final, hasta cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Siempre sabemos que ese remanente va a permanecer. Y ese remanente son, diríamos, lo que en verdad se considera como la iglesia. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, ese remanente fiel es el que no ha doblado sus rodillas. Ese remanente fiel es el que tiene su enfoque bien dirigido donde tiene que estar dirigido. Ese remanente fiel es aquellos que han verdaderamente tomado la decisión de consagrar su vida al Señor. Ese remanente fiel son aquellos que verdaderamente desean conocer al Señor personal e íntimamente. Ese remanente fiel son los que verdaderamente están dispuestos a entregar su vida al Señor para que Él haga con ellos como Él le parece. Ese es ese remanente fiel que siempre ha estado. Ahí no cabe el principio de la religiosidad, ahí no cabe el principio de la religión, ahí no cabe el principio de los grupos que se mueven y que hacen las cosas como ellos piensan que tienen que hacer. Aquí caben es aquellos que quieren, anhelan, desean ser guiados por el Señor. Aquí les estoy, hermano, animando a que usted, entendiendo en qué consiste ese remanente, pues usted y yo comencemos en esa búsqueda, en esa petición y en ese llamado al Señor para que nos haga y nos permita hacer parte de lo que Dios está haciendo a través de toda la historia de la humanidad. Amén. Usted sabe que Dios en el antiguo pacto levantó a hombres como Elías, a hombres como Moisés, a profetas como Isaías y a David para guiar a Israel.
y todos fueron rechazados por la mayoría de los del pueblo en sus generaciones. Elías, Moisés, Isaías, el mismo David, fueron rechazados por las grandes mayorías, por las masas del pueblo. Y a través de la historia de Israel, la mayoría de Israel se ha desviado. Eso nos lo muestra la Escritura. Escuche usted las Escrituras en el Antiguo Pacto, cómo los profetas denunciaban siempre el olvido del pueblo, el olvido de la nación santa por Dios. Cómo ellos denunciaban. Lea usted, lea Zacarías, lea Isaías, lea Jeremías, lea Ezequiel. Profeta tras profeta es un continuo lamento. ¿Y por qué era el lamento? Porque en cada generación, en cada tiempo en que vivieron estos profetas, el pueblo se olvidaba del Señor, el pueblo se alejaba del Señor. Cualquier parecido con la realidad es pura diosidencia. A través de la historia, la mayoría de Israel siempre se desviaba. Y a pesar de sus rebeldías, ¿qué encontramos en las Escrituras siempre? ¿Cuál es la respuesta divina de Dios? ¿Cuál es la respuesta que Dios les está dando a ese pueblo? Dios, a pesar de que el pueblo se ha ido, a pesar de que el pueblo se ha alejado, a pesar de que el pueblo se ha tornado rebelde, lo único que Dios ha hecho es mostrar, ciertamente, como dice la hermana, esperanza, amor, misericordia. Y siempre el Señor ha demostrado consistentemente su fidelidad unilateral. Fidelidad unilateral. Acuérdense que aún en el Nuevo Pacto el apóstol Pablo dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Y Él lo mostró en el Antiguo Pacto. Lo demostró, justamente para eso escogió esta nación, para mostrarnos cómo es que Él actúa, cómo es su corazón, cómo es que es Él. Él no cambia, Dios no cambia. Y entonces Pablo también va a demostrar que aún en tiempos de él, en tiempos de Pablo, esa generación también desechó, nada menos y nada más, ya no desecharon a Dios, sino que Dios se hizo carne, Dios se manifestó en su Hijo, Dios vino como Hijo, vino como el Salvador, Dios vino, envió a su Hijo, dio a su Hijo, entregó a su Hijo, que siempre ha hecho parte de Él en esa unidad, siempre. Una unidad que ha sido una unidad permanente, íntima, y envió a su Hijo como el hombre, como el Hijo del hombre, pero su Hijo fue también rechazado por la mayoría de su generación, tal como lo fueron Elías, Moisés, Isaías, David. Y entonces Pablo llega a concluir en lo que estamos leyendo aquí de estos versículos, que Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque ellos hayan sido incrédulos con el Mesías, que era la más grande promesa para el pueblo de Israel. Si alguien debería de haber reconocido al Hijo de Dios, si alguien lo ha debido de reconocer, debieron ser los judíos. Ellos fueron los que lo debieron haber reconocido, pero perdieron su sensibilidad espiritual debido a la incredulidad. La nación judía rechazó al crucificado, ustedes saben, y aceptó toda la responsabilidad por sus actos. A ver, hermanos, ¿cómo así? Sí, la nación judía lo rechazó a conciencia y ellos aceptaron toda la responsabilidad por sus actos. Yo los quiero invitar a ustedes a Mateo 27, versículo 25. A ver, Germán, mi hermano, otra vez usted ayúdeme, por favor, con Mateo 27, 25. Aquí lo tenemos, mi hermano. Mateo 27, 25 dice:
Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A ver, Germán, mi hermano, vuélvalo y léalo, por favor. Aquí tenemos un pueblo a conciencia. ¿Qué es lo que está diciendo este pueblo? Estamos hablando del momento de la crucifixión y el momento decisivo cuando Pilatos tenía que tomar la decisión de soltarles a uno, ¿no? O había la posibilidad de que en ese tiempo, en esa fiesta especial que se acercaba, pues Roma solía dar y liberar a algún preso. Y en ese momento en un lado estaba Barrabás, ustedes conocen la historia, y al otro lado estaba Jesús. Y Pilatos, queriendo congraciarse con el pueblo, les dijo, bueno, a ver ustedes a quién quieren que yo les libere. A este Barrabás, conocido malhechor, conocido hombre violento, conocido hombre lleno de maldad, y acá estaba Jesús, y ellos, el pueblo tomó la decisión y dijeron nosotros. Ahora el pueblo estaba agenciado por todos los representantes, ¿no? Los representantes de la nación judía estaban alentados por ellos, que eran los grandes conocedores de Dios, y entonces ellos estaban alentando al pueblo también. Y entonces el pueblo dice lo que dice ahora Germán. A ver, Germán, ¿qué es lo que dice Mateo 27:25? Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Usted sabe lo que ellos estaban diciendo con sus propios labios, hermanos? Ahora, nosotros no deberíamos de sorprendernos por el juicio que cayó sobre la nación, porque vino juicio. De esa generación, pocos fueron los que quedaron. No deberíamos nosotros sorprendernos por el juicio que cayó sobre la nación, no solamente incluyendo la ceguera, sino también la dureza de corazón. Y ustedes saben después lo que pasó con Jerusalén, y cómo fue, y qué fue lo que sucedió, y cómo después de allí, después de que Roma sitió a Jerusalén, Roma destruyó el templo, Roma acabó con esa ciudad, prácticamente lo que quedaba como representantes de esa nación. Cómo fueron también ellos dispersos, ¿no? Cómo fueron dispersos como nación en ese momento, quedando ya esa desolación. Y donde han ido los judíos siempre, donde han estado los judíos, ellos han llevado este lema. Ellos siempre han sido perseguidos. Ellos tienen ese lema que dijeron sus antecesores, ¿no? Que caiga toda la responsabilidad sobre nosotros y sobre nuestros hijos, su sangre sea sobre nosotros, porque nosotros sabemos qué es lo que hemos hecho. Y usted sabe cómo ha sufrido también esa nación, ¿no? A través de la historia. Vamos al versículo 11, hermano. Versículo 11. Dice el versículo 11. ¿A usted lo leo o lo leo? Bueno, mi hermano, aprovechemos que usted está hoy de lector. Dice así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, tremendo lo que está revelándoles el apóstol Pablo, ¿no? Porque Pablo les está descubriendo cuál ha sido el plan de Dios. Porque Pablo va a decir, ha tropezado. Esa palabra tropezado significa en el griego original caer en la ruina, caer de tal manera que no se recupera, sin posibilidad de recuperación. O sea que dice, ha tropezado los de Israel para que cayesen, y la palabra caer es diferente al tropezar, porque caer significa un paso en falso. La nación de Israel pecó, cayó y rechazó a Cristo, eso nosotros lo sabemos. Pero no fue una caída fatal.
¿Cómo así, hermano, que no fue una caída fatal? Quiere decir, o Pablo lo que les estaba animando a los hermanos que estaban leyendo esta carta, era que la nación no había quedado arruinada sin esperanza de llegar a recuperarse. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo, porque algunos llegaron a pensar eso. Bueno, ¿será que como nosotros, como nuestros antepasados dijeron, la sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos? ¿Será que eso se convirtió en una maldición totalmente que nos ha separado para siempre de tener alguna esperanza de las promesas y de lo que Dios había dicho? Pues Pablo va a decir, no es así. La nación no ha quedado arruinada sin esperanza. En el presente continuo de la salvación, Dios les promete que viene un día mejor, y Pablo les está diciendo, el día mejor ya llegó, el día mejor está aquí. A pesar de que nuestros antepasados dijeron eso, Dios sigue permitiendo en su misericordia que el día mejor siempre esté a nuestro alcance, porque el día mejor, ¿cuál es el día mejor de Dios? El día mejor de Dios es el día en que nosotros recibimos a su Hijo. Ese es nuestro mejor día y es el mejor día de Dios para nosotros. Cuando Cristo vino la primera vez, la nación no le recibió. Pero Pablo está diciendo también algo mucho mejor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que hay todavía oportunidad. Hay todavía oportunidad. La nación está cegada y Dios a toda esa nación le dio como un espíritu de letargo, como dice, como Pablo lo está explicando acá en lo que dice Isaías. Dios le dio espíritu de estupor. La nación está totalmente asombrada de lo que ha estado haciendo Dios, y eso les ha permitido a ellos quedarse como en un stand-by. Pero Dios ha hecho algo con ese rechazo que ellos tuvieron, con el rechazo de los judíos. Por eso Pablo lo va a explicar aquí. Dios han tropezado los de Israel para que cayesen, o sea, para que ellos no pudieran nunca volver en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Qué maravillosa promesa, hermano. Qué maravillosa promesa. Dios espera que un día y en su segunda venida, aquí Dios nos está diciendo algo. ¿Qué va a pasar hasta la segunda venida del Señor? A ver, hermanos que están en la sala, es una pregunta para ustedes. ¿Qué va a pasar con los judíos que todavía existen hasta la segunda venida? ¿Qué tiene que estar pasando y qué tiene que suceder? ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Me ha hecho entender en la pregunta? ¿Qué nos está avisando el Señor allí? ¿Sí me hago entender? Cuando Pablo está diciendo esto, cuando Pablo está diciendo que por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, él lo que está diciendo es que la caída de Israel que se ha convertido en una maldición para ellos, pues es una bendición para los gentiles, porque por su caída llegó la salvación a los gentiles. A ver, mi hermano Germán. Pues yo creo que para complementar un poquito la pregunta que estás haciendo sería leer ese versículo y el siguiente, ¿no? El 12. Bueno. Entonces lo leemos los dos juntos. Bueno, mi hermano. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Bueno, tremendo lo que está pasando allí, ¿no? ¿Por qué tremendo? Porque ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Dentro del plan de Dios,
ese rechazo de su pueblo, eso que es una maldición para ellos se convirtió en una bendición. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir el Señor con eso? Preste usted atención porque dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿No nos está hablando acerca como de un futuro? A ver, hermanos. Pues mi hermano, yo creo que estos dos versículos son muy, muy importantes que nosotros los entendamos, porque de estos versículos pues se han levantado una cantidad de doctrinas y de corrientes que creo que han desenfocado, ¿no? a muchos cristianos, y tal vez los han puesto a hacer muchas cosas que no es realmente el propósito del Señor. Ahí dice que si el tropiezo de ellos pues trajo salvación a nosotros, ¿cuánto más no traerá para bendición para todos el que Israel sea nuevamente alcanzado? Entonces, creo yo que eso tiene que ver con que hay una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios de manifestar el reino, o sea, de que la iglesia entre en una dimensión de plenitud donde la iglesia sea quien le modele a Israel lo que Israel se está perdiendo, para que en ese celo santo a que Dios los quiere provocar, pues ellos digan, nosotros nos estamos perdiendo de algo por incredulidad, o sea, que la iglesia sea el testimonio de lo que Israel quería hacer con ellos, para que ellos también sean alcanzados por el Señor. Pero esto mal interpretado ha llevado a que tal vez muchos cristianos hagan una cantidad de cosas buscando como forzar a que Israel entre en esa dimensión, y nosotros estamos llamados a vivir la vida del reino, las abundancias de Cristo, para darle un testimonio real al Israel natural, y para que ellos también anhelen ser injertados nuevamente, para que sea como el cumplimiento de todas las cosas. Muy, muy bien, hermano Germán. A ver, el hermano Javier Sepúlveda, buena noche. Buenas noches, hermano Carlos, y a la sala, a la virtualidad. Hermano Carlos, ahí yo noto que hay una promesa de Dios, y es que pase lo que pase y suceda lo que suceda, el pueblo de Israel va a ser restaurado, Dios lo va a restaurar. Y si aunque Israel fue duro de corazón y nos fue bendición para nosotros, cuando Dios restaure a Israel, las bendiciones también van a ser para nosotros, pero habla de la restauración del pueblo de Israel. Bueno, hermano Javier, muchas gracias. Estemos atentos. Vamos a ver. Hermano Andrés, creo que es el hermano Andrés. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hermano, yo en todo ese tema de Israel y de nosotros, gentiles, pues sí, temprano me percaté de una situación, que es que Dios con Israel tiene una promesa eterna, una situación que tal vez no les gusta a muchos verlo, pero es ese tema de que ellos tienen una promesa por cargar su nombre, su manifestación para el mundo y su palabra, ¿sí? Por causa de ello, ellos tienen esa, como dice allí, tendrán una plena restauración, ¿sí? No siendo igual nosotros. Ciertamente en el nombre del Señor Jesucristo tenemos y compartimos el mismo panorama de salvación, obviamente, ¿sí? Como nosotros nos salvamos, ellos se salvan. Pero ellos aún más tienen algo a favor, que es esa promesa de Dios de haber sido ellos escogidos de entre el mundo para cargar su nombre, su palabra, y ser a través de ellos que se va a manifestar. Hay una parte en la escritura donde Dios es muy, muy, muy explícito con ellos en ese aspecto, que lo hace muy selectivo de diferente de nosotros. Y el tema de que ellos ahorita no entienden es precisamente por esa causa, porque ese endurecimiento de corazón permitió que el Señor Jesucristo fuera conocido en el mundo. Por eso Pablo hace esa colación para ellos,
de que, de que, de que no pierdan la esperanza, porque eso tenía que suceder de esa manera. No es culpa de ellos, sino que es un evento ya establecido por Dios, de que sería así la naturaleza de la situación. Es uno de los odios que tiene, de los odios creados, que están creando y siguen creando algunos algunos de las religiones de los judaísmos. Sí, es ese odio contra los cristianos, por el hecho de que cuando fue el momento no sé qué, no, ellos no, los judíos no actuaron para defender la nación en los momentos que fueron esparcidos por la tierra, porque ellos no esperaban a Jesús en esa forma, lo esperaban como un revolucionario. Decía usted ahora que cuando lo puso Pilato a escoger a Barrabás, pues ellos escogieron a Barrabás porque la idea que ellos tenían de un Mesías es la idea de un guerrero, alguien que iba a librar una batalla contra quienes fueran sus enemigos en el momento y los iba a librar de ellos. Esa fue la idea que vendieron los sacerdotes y los escribas de ese momento, y que siguen ahorita apoyando y siguen esparciendo como doctrina los judaístas, que es lo que yo hasta el momento he visto. Y el tema con el Señor Jesucristo, es un pueblo escogido por Dios y tienen una promesa de restauración y de bendición que no tenemos nosotros porque ellos fueron escogidos, cargan con su nombre. Eso les ha traído a través de la historia masacres tras masacres por solamente cargar su nombre y cargar su palabra. Ok, hermano Andrés, muchas gracias. Bueno, voy a tocar aquí algo, hermanos. Si usted lee el versículo 13, vamos a leer el versículo 13. Hermano Germán, ¿me lo lee, por favor? Versículo 13. Versículo 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea que esta parte que está hablando aquí Pablo, ¿a quién se la está dirigiendo? ¿A quién le está dirigiendo esto que acaba de decir Pablo? A los gentiles. A los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué le estará Pablo diciendo esto a los gentiles? Específicamente en la carta que él acaba de escribir, por lo que les comenté al inicio. Porque muchos gentiles creían que como pocos judíos se estaban convirtiendo en la época de que se vino la predicación, donde el apóstol Pablo hizo sus 3 viajes misioneros, a través de esos 3 viajes misioneros, la mayoría que se convirtieron, las grandes mayorías eran gentiles, no judíos, ustedes lo han leído en las cartas. Entonces el pensamiento que podía ocurrir en los gentiles era llegar a creer que Dios se había volcado ahora sobre los gentiles y que había olvidado y que había desechado a cualquiera que fuese israelita. Eso podía llegar a pensarse. Y por eso Pablo les dice: a ver, gentiles, a ustedes les hablo. Acuérdense que Pablo viene hablando de remanente. Pablo viene hablando de remanente. Y lo que está diciendo Pablo es que Dios tiene un Israel y que el Israel de Dios es y será siempre un remanente. Por eso les dije que no se perdieran de la palabra remanente. Más adelante les voy a explicar por qué se ha creído y se ha pensado generalmente que un día toda la nación de Israel va a ser salva de una manera como milagrosa. Ojo con lo que estoy diciendo, amados hermanos. Más adelante Pablo va a seguir explicando eso, porque lo que sí es cierto
es que aunque se han ido convirtiendo más pocos judíos, lo que el Señor sigue mostrando es: yo no los he desechado, yo tengo un remanente. Y por eso Pablo está diciendo aquí en la carta que ese tropiezo de toda la nación no la podemos considerar como que Dios los desechó a todos. Dice, en ninguna manera, porque a pesar de que todos rechazaron, pues la salvación se pudo dar. Bueno, no todos rechazaron, el remanente no rechazó. ¿Quién hacía parte del remanente que no rechazó? Bueno, pues ahí estaba el mismo Pablo. Pablo hacía parte de ese remanente, de ese verdadero Israel de Dios que no rechazó. Entonces Pablo, él mismo se está colocando como ejemplo. Mire, si yo, siendo israelita, no rechacé, es porque Dios tiene un remanente. No cierren su corazón contra todos, que todos los judíos van a ser rechazados. No diga eso, no piensen eso, gentiles. Porque yo soy judío y yo honro mi ministerio. Lo que estoy queriéndoles dar a entender a ustedes es que si esa transgresión, no se olviden ustedes que si por la transgresión que se ha visto en general de la nación, ha venido a ser una bendición para los gentiles, ustedes no pueden llegar a considerar de que Dios desechó completamente a su pueblo. Ustedes deben de considerar que cuando un judío se convierte al Señor, pues es un judío que viene, cuando se le abre el evangelio a un judío, no lo va a rechazar Dios, porque también tiene la oportunidad de llegar al evangelio, porque a ellos fue traído el evangelio. No sé si me estoy dando a entender. A ver, hermano Alex. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Yo lo que estoy viendo aquí es la intención de Pablo en dos sentidos, mostrándole a los gentiles, porque le estaba hablando a ellos, pero también a los propios hermanos de él, a los israelitas. O sea que la transgresión de Israel sirvió para entrada de nosotros, pero también sirvió para hacer salvos a muchos de ellos. O sea, los celos provocados, porque nosotros entramos, sirvió para que muchos de ellos pues también fueran salvos. Entonces entiendo lo que tú dices, no pensar literalmente de que hay algún milagro extraordinario que va a hacer que todo Israel sea salvo, porque nos damos cuenta que la palabra no indica eso. Algunos de ellos, esos celos que sintieron por la entrada nuestra, pues también algunos de ellos sintieron algo y pudieron entender el propósito del Señor. Gracias, hermano Alex. Hermano Germán. Bueno, creo que complementando un poquito lo que dice Alex, porque es muy importante. O sea, yo lo veo ahí como muy claro de que si la desobediencia de ellos trajo salvación a los gentiles, entonces la obediencia de nosotros los gentiles también es para que ellos sean provocados también por ese celo santo que dice la palabra que el hermano estaba diciendo, para que ellos también sean injertados. O sea, como que ahí es el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, como que hay una responsabilidad de nosotros como iglesia de entrar en esa madurez, de entrar en esa plenitud de Cristo para testimonio a todo el mundo y más aún a los gentiles, porque creo, no lo estoy diciendo yo, no estoy dándolo como doctrina, pero creo que nosotros tenemos algo que ver, nosotros la iglesia, cuando entre en ese nivel de madurez para que se cumpla ese reloj profético de Dios, para que todas las cosas, para que llegue la consumación de todas las cosas en la parte pues de lo que Dios estableció. Ok, hermano Germán, lo que estás diciendo tiene que ver exactamente con eso. Lo que está diciendo Pablo, en otros términos, es que los gentiles ahora tenemos la responsabilidad de mostrar qué es el verdadero reino. El reino que estuvo buscando el Israel natural, ese reino lo estuvo buscando y nunca se dio. Nunca se dio. Ahora los gentiles tenemos la responsabilidad de mostrar ese verdadero reino
de tal manera que cuando los judíos vean, digan, esto es lo que nunca entendimos, porque no lo entendimos. De hecho, hay unos que todavía lo siguen buscando y esperando. El mismo Israel natural de hoy sigue buscando eso. El mismo Israel natural quiere establecer a ese Israel natural de hoy como la cabeza de las naciones. Ese es el gran problema que hay en el Medio Oriente, ¿no? No lo estoy diciendo porque cuando usted le oye en este lenguaje dirán, usted tiene como un lenguaje antisemita. No, para nada. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros tenemos que provocar a celos a los que conocen las cosas, a los que se les entregaron las cosas, a los que se les entregó la responsabilidad, ahora no la tienen. Ahora la iglesia tiene que mostrar qué es eso del reino que Dios siempre estuvo diciendo. Yo no sé si me hago entender, hermanos. Bueno, yo quiero retomar algo que dijo nuestro hermano hace un rato, que tiene mucha coherencia con lo que se está hablando ahora. Él decía que al Israel natural, los sacerdotes le habían vendido la idea de un Mesías guerrero, de un Mesías que venía a establecer un reinado natural para que ellos volvieran a ser cabeza de las naciones como lo fueron en la época de David. Y eso es completamente cierto. Por eso ellos no pudieron ver al Señor, porque el Señor vino a establecer fue un reinado espiritual, un reinado en el corazón de cada uno y no un reinado externo. Por eso ellos no pudieron ver al Mesías, porque su corazón estaba endurecido. Pero entonces ahora yo traslado exactamente esa misma situación a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no entra en una dimensión de reino? ¿Y por qué la iglesia no está cumpliendo ese papel dentro de ser luz y sal en este momento para que todas esas cosas se cumplan? Nosotros tenemos también una responsabilidad para el cumplimiento de todas las cosas, pero nosotros también estamos cayendo. La iglesia cayó en el mismo error del Israel natural, creyendo que el reino que Jesús vino a establecer es un reino de abundancia en los bolsillos, es un reino de abundancia en muchas cosas naturales, y que nosotros, y por eso es que no entramos en esa madurez, no entramos en esa dimensión de reino espiritual, de que la iglesia está establecida es para que se haga la voluntad de Dios y para manifestar el poder del evangelio para que todos sean alcanzados, incluyendo a Israel. Entonces veo como un ciclo repetitivo ahí. ¿Por qué? Por esa falta de madurez y por esa falta de intimidad y de buscar al Señor. Como que nos quedamos dando vueltas en círculos. Amén, hermano Germán, amén. Yo no sé si lo estamos entendiendo. Bueno, vamos a volver otra vez a los deditos. Levantemos los deditos si lo estamos entendiendo, hermanos. ¿Lo estamos entendiendo o nos perdimos? No, hermano, no nos perdamos, que esto es muy interesante. Esto es emocionante. ¿Por qué emocionante? Lo que estaba diciendo el hermano Germán. Nosotros ahora se nos ha dado el privilegio de tomar la responsabilidad de mostrar y revelar el reino de Dios, y revelándolo los hijos de Dios, los que tuvieron la responsabilidad al vernos a nosotros deberían de decir, oiga, ahora entendemos de qué se trata, ahora sí sabemos, qué bueno, yo lo entiendo porque Dios nos lo estuvo diciendo durante más de 2000 años, nos estuvo diciendo de qué se trataba el reino. Es un hombre nuevo, es un hombre que ha entrado en la realidad de Cristo, en la realidad del Mesías, en ese Mesías que nosotros lo tuvimos al frente de nosotros y nunca lo vimos porque estábamos pensando en la dureza de nuestro corazón, que el reino era una cosa terrenal, que el reino era una cosa de abundancia como en los tiempos de Salomón, que el reino era eso, pero el reino no es eso. El reino tiene que ver con un dominio de Dios sobre nuestras vidas, que tiene que ser manifestado triunfantemente a unas potestades espirituales que quieren acabar con la vida de Dios sobre la tierra. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Estamos o no estamos? Bueno, amén. Mire usted que el apóstol Pablo, por eso dice, a ustedes les hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. A ver, Pablo les estaba diciendo, a ver, gentiles, yo soy un enviado para ustedes, yo soy israelita, yo soy judío de nacimiento.
Dios me ha permitido a mí a entender qué es esto del reino. Yo como judío lo entendí y más claro que cualquiera. Ustedes tienen que verme a mí porque esto es lo que Dios espera de un verdadero israelita. Y ustedes cuando me ven a mí están viendo a un verdadero hombre de reino, a un verdadero hijo del reino. Y esto es lo que se espera, que ustedes en el ministerio que estoy yo llevando a cabo lleguen a alcanzar. Porque cuando ustedes hagan esto y vivan esto, entonces eso va a ser cultivo para que los de mi nación entiendan de qué se trataba el asunto. ¿Si estamos, hermanos, o no estamos? A ver, el hermano Ángel Egues de Quito. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo lo que veo es, agregando a todo lo que los hermanos que han participado han dicho, es el nuevo convertido llega a una congregación y la congregación lo que logra es introducirle en el tema de iglesia. Y para eso Pablo lo expone y establece muchas normas para caminar como iglesia. Pero lamentablemente el nuevo convertido no ha pasado por el evangelio de Cristo, la buena nueva que Cristo trajo para aquellos que se unen a lo que estamos hablando, al reino. Muchos de los que pertenecen a la iglesia ni siquiera saben lo que es nacer del agua y del espíritu. Por esa razón, llegamos a Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, donde Jesucristo, que es el centro de la iglesia, dice que está a la puerta llamando para que... Y yo recuerdo, y usted es testigo de eso, en la cruzada, que es como se llamaba allá en Colombia, se usaba mucho ese versículo: no, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Eso lo usábamos ¿para qué? Para decirle al inconverso o al que no conoce al Señor, pase a ser parte de la iglesia. Pero cuando ya le cogemos las cosas en serio, nos damos cuenta de que es Cristo golpeando a la iglesia para decirles: vean, ustedes están haciendo iglesia, pero yo soy el que tengo que estar en el centro de esa iglesia y estoy fuera de la iglesia. Por eso estoy golpeando la puerta de sus corazones. Entonces, mucho del pataleo que hoy vemos en las iglesias y que hoy vemos en el actuar de muchos de los llamados cristianos es que en realidad no pasaron por el evangelio de Cristo, pasaron por el evangelio de la iglesia y saben cómo moverse en la iglesia y todo eso, pero en realidad muchos no habrán ni siquiera nacido de nuevo. Bueno, gracias, hermano Ángel. Gracias, hermano Ángel. Yo pienso de que sí, hay mucho en este momento, hay mucho de los hijos de Dios que están perdidos dando vueltas. Están dando vueltas, hermano. Y están dando vueltas porque no se ha entendido justamente de qué se trata, a qué nos está llevando el Señor. Y esa palabra del reino ha quedado como un asunto escatológico futurista nada más. Pero cuando nosotros estamos hablando de reino, nos estamos refiriendo a un hijo de Dios que ha entrado en un proceso de madurez. No se olvide de eso. Pablo lo que le está diciendo allí a los hermanos que les escribe esta carta es: de esto era lo que hablaban los profetas. Vean mi vida, véanme a mí, vean el ministerio que estoy cumpliendo. Ahora ese Israel que Dios estaba buscando se está ejecutando.
no es que esa promesa se ha perdido. Ese Israel de Dios está vigente más que nunca, porque el Israel de Dios está relacionado con los hijos del reino que van siendo forjados en el ámbito de la iglesia. Hermano, no nos confundamos, por favor. Entonces, amados, lo que Pablo está diciéndole allí a estos hermanos gentiles es que ese remanente judío que va a entender, siempre lo va a ver hasta el final, hasta cuando venga el Señor por segunda vez, va a haber un remanente de pueblo de Dios, y en ese pueblo de Dios están judíos que han entendido de qué se trata, que van a ver de qué se trata, que van a entrar en la realidad de lo que Dios siempre ha estado hablando, porque lo que Dios está hablando es la necesidad que tiene que ver en el hombre, y no estoy hablando ahí ni de judío ni de gentil, sino que estoy hablando del hombre que cayó, estoy hablando de que el hombre, según Dios, es un hombre que entra en la realidad de la experiencia de caminar en el nuevo hombre creado según Dios, porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva va a haber un pueblo de Dios conformado por judíos y gentiles que han creído al Señor, hermano, y que entraron en la realidad de la vida de Dios en esta tierra. Yo no sé si lo estamos comprendiendo esta noche, pero hermano, démosle gracias al Señor porque nos ha permitido a nosotros ahora seguir modelando las cosas que Dios quiere que sigan mostrándose y que se sigan revelando, porque no se trata de algo terrenal, no se trata de establecer un reino terrenal, como todavía la nación y los que pertenecen a la nación de Israel lo están buscando. No es eso lo que Dios está buscando. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? A ver, hermano Alexander Arce. A ver, mis hermanos, yo sigo viendo aquí algo bastante profundo en lo que Pablo está hablando, y pienso que nos podemos hasta podemos entender el corazón de Pablo, pues como arranca ese 11, porque él arranca el 11 más o menos contando su propia historia. Acordemos que aquí él dice que su pueblo dio muerte a profetas. Ya Pablo venía de haber ajusticiado a varios de ellos, incluido a Esteban. Entonces Pablo está como dando un autotestimonio, ¿no? Diciendo, miren, yo soy israelita y también hice lo que hicieron nuestros padres, pero el Señor me levantó, y si me levantó a mí, pues puede levantar a muchos de ustedes. Y también salvación para los gentiles, porque pues para todos Pablo nos está mostrando aquí, él mismo habla de su ministerio. Entonces esas dos cosas que Pablo le está diciendo con un testimonio propio de su vida, de lo que él había sido siendo israelita y de la posibilidad que le había dado el Señor a ese israelita de llevar esa vida a los gentiles. Entonces pienso que aquí el mensaje que nos trae el Señor pues nos levanta. Hay opciones para todos. Gracias, hermano Alice. ¿Quién más estaba levantándole la mano? El hermano Andrés y después la hermana Marta. A ver, hermano Andrés. Hermano, ahora entiendo, escuchando toda esta situación, entiendo cuando el Señor dice que somos espectáculo para el mundo y para los ángeles, ¿no? Es decir, que en la medida que nosotros manifestamos el orden de ese reino en nuestras vidas, de alguna manera eso se observa, y se observa no solamente aquí en la tierra, para quienes tienen que verlo, especialmente para ese remanente, como dice, sino también para los ángeles. Entonces, la actitud de nosotros y el carácter y la vida que nosotros manifestemos con propiedad, con diligencia, con honra, con orgullo de Cristo en nuestras vidas, será parte de esa despertar que tendrá ese remanente para el tiempo determinado que Dios puso. Sí, señor, hermano Andrés, sí, señor. Amén, hermana, mi hermano, amén. A ver, hermana Marta.
¿Sí está levantando la hermana Marta la mano? ¿Ya? Sí, hermanito, sí. Pues, hermanito, mira, es cierto que, pues, Israel como nación ha rechazado la fe en Cristo, pero un remanente de israelitas han creído en Jesús. Entonces, Dios ha endurecido el resto en incredulidad, pero volverá a traer a Israel de vuelta a la fe cuando suficientes gentiles hayan acudido a él por medio de Jesucristo, hermanos. Bueno, vamos a ir siguiendo hilando más, porque el apóstol Pablo va a seguir hablando sobre eso. Yo les decía que hay una enseñanza que, sobre todo, que pertenece a la escatología dispensacionalista. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando del estudio de los últimos eventos, de los últimos tiempos, donde se piensa que lo que va a ocurrir, como yo les decía ahora, es que de una manera milagrosa, toda la nación de Israel, la que conocemos hoy, ¿no? O sea, usted oye hablar hoy de Israel y habla de Tel Aviv, por ejemplo, la capital que tiene hoy este Israel que conocemos, y se le conoce como la ciudad del orgullo gay. Creo que es así, o estoy equivocado. Se le considera el mayor centro a nivel mundial que está relacionado con esto. Entonces alguno podría llegar a pensar, bueno, al final aún esa ciudad y todo eso va a ser transformado totalmente. Yo creo que tenemos que tener cuidado en eso, porque yo pienso que no es lo que está diciendo el apóstol, ni siento que es lo que la escritura está diciendo. Lo que estoy tratando de dar a entender, hermanos, es que sí, en todo Israel hay un remanente, y que cuando lo entiendan, cada día más judíos tienen que ver en lo que está pasando con los hijos de Dios. No es como un acto milagroso que algo va a caer del cielo y los va a convertir a todos, sino en la medida que los hijos de Dios vayan modelando y viviendo el reino, yo creo que más judíos van a poder entender de qué se trataba esto. ¿De qué se trataba? ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿De qué se trataba cuando Dios les hablaba a ellos del reino? Que no se trataba de ese reino, de lo que ellos pensaban que era el reino. Y como les digo, el Israel natural de hoy todavía sigue esperando que ese reino va a ser donde este Israel va a ser el cabeza de las naciones. Y eso lo sigue promoviendo ese pensamiento ultra de Israel. Y yo creo que tenemos que tratar de entender, hermanos, porque el apóstol Pablo está diciendo que viene hablando de remanente. Acuérdense que venimos hablando de remanente, y que ese remanente siempre lo va a haber, y los judíos tendrán un lugar preponderante en ese remanente, porque cuando ellos entiendan, ahora, ¿cómo lo van a entender? Dígame de qué manera lo van a entender. Pues viendo cómo el reino está siendo modelado en hijos de Dios que están viviendo en el ámbito de la iglesia, por supuesto, porque en ese ámbito es que nos movemos los hijos de Dios. A ver, hermano Germán. Mi hermano, yo voy a citar algo porque creo que lo que estamos hablando hoy es fundamental para todos y que el Señor nos ayude a que podamos entender esto. Yo voy a citar la situación que pasó con la transfiguración, ¿no? Con Jacobo, Pedro y Juan, ¿no? Cómo ellos van, y dice que ellos van a un lugar alto, y el Señor se transfigura delante de ellos, y el Señor les muestra la realidad de que Él es Dios, que Él estaba limitado en un cuerpo de carne, pero Él se transfigura delante de ellos. Y dice que aparece Moisés, creo que es Moisés y Elías, ¿no? Y lo estoy simplemente recordando aquí para no abordarlo tan profundo, pero creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque el Señor en esa manifestación mostrándoles, y aparece en Elías y aparece Moisés, que para los judíos, porque es que recordemos que los que estaban haciendo testigos ahí de eso eran judíos. Estos discípulos eran de la dispersión, pero ellos tenían esa raíz judía. Como ellos
pues tenían esas cosas tan fortalecidas en ellos mismos de lo que representaban la ley y los profetas. Incluso el mismo Pedro por allá en una situación le dijo al Señor en esa visión que él no iba a comer cosa inmunda, porque ellos tenían muchas cosas arraigadas en ellos mismos, pero como en eso que ellos están viendo ahí en el Señor, el Padre confirma al Hijo, sabiendo lo que representaba para estos judíos Moisés, que era la ley, el hacer. Si tú haces, eres bendecido; si tú no haces, no eres castigado, y los profetas que representaban como siempre esa dirección de Dios, pero como el Padre precisamente a estos hombres les está diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, por encima de lo que representara Moisés en la ley, por encima de lo que representaran los profetas, ustedes tienen que enfocarse en ese mi Hijo. Ustedes, o sea, la dureza del corazón es algo tan tremendo que el mismo Señor se estaba manifestando como Dios, pero ellos estaban tan endurecido, o sea, no es que ellos estuvieran, es que es el corazón humano, está tan endurecido en el hacer, en un reino terrenal, en querer el saber, saber qué va a pasar más adelante, porque es que los profetas también, ellos traían una dirección específica de Dios, pero el hombre siempre lo ha asumido es como en ese morbo de querer saber las cosas futuras, pero el Señor está diciendo ahí: mire, toda la ley, los profetas, todas esas cosas tienen cumplimiento, es en mi Hijo. Si ustedes se enfocan a escuchar a mi Hijo, si ustedes se enfocan a vivir la realidad de mi Hijo, todas estas cosas van a tomar forma. Entonces creo que eso también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, para entrar en esa realidad del reino. Amén, hermano. Gracias, hermano Germán. Lo que de alguna manera Pablo nos está diciendo hoy a nosotros, usted que está ahí sentado, hermano, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: hey, usted es gentil, no se crea que usted tiene por ser ahora o por Dios estar haciendo cosas a través de usted es mayor que los judíos, no se crea eso. Pero tampoco se crea, por el otro lado, que usted es de una menor categoría que los judíos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, ni de una mayor ni de una menor categoría. Estamos ahora en lo que Dios ha querido que se manifieste, en una realidad donde no hay acepción de personas, ni Él te está colocando mayor ni te está colocando menor, te está colocando en el punto justo de qué es lo que Él quiere hacer en su plan. Vamos a verlo más adelante un poquito. ¿Estamos? Yo no sé si me estoy haciendo entender, y espero que sea así. Vamos a avanzar un poquito para que vamos desarrollando más esto. Miren usted, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. A ver, hermano Germán, ¿me lo lee, por favor? Deme un minutico, mi hermano, que del 13 al 15. ¿Sí? Dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Amén. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, hermanos? Lo que está diciendo es que Dios no ha cambiado de relación con los que nacieron étnicamente con Israel, no porque sean ya de Israel. Dios no ha cambiado su relación con ese pueblo. Aunque Dios le prometió una descendencia numerosa al patriarca Abraham, también reveló claramente que solo un remanente sería salvo, como nos lo muestra Pablo por allá cuando estábamos leyendo Romanos 9:7. Dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 9:27, nosotros lo leímos, hermanos, te lo voy a repetir otra vez. Pablo está diciendo que a Abraham se le dio una promesa, y a Abraham se le dijo: mira, vas a tener de ti va a salir una gran nación, mira las estrellas, mira la arena de la playa, como la arena de la playa, ¿no? Pero mira también los cielos, como las estrellas de los cielos. Dios le estaba diciendo a Abraham que él iba a nacer una parte como terrenal y una parte espiritual. Pero mire también lo que dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Acuérdese que Pablo está hablando de ese remanente, no se lo olvide, y lo que está diciendo es que en el Israel de Dios
y aquí no estoy hablando del pueblo étnico, sino que Dios tiene un Israel. En el Israel de Dios va a haber ese remanente del pueblo de étnico que va a ver, a entender y que lo ha visto, porque los mismos apóstoles eran judíos y a través de la historia han habido judíos que se han convertido al Señor y han entrado en la realidad del reino que Dios ha querido que entren los hijos de Dios, y todos los hijos de Dios tienen que entrar en esa misma realidad, sea judío o sea gentil. ¿En cuál realidad tenemos que entrar? En esa realidad del reino y entender que el reino de Dios va más allá de unas expectativas meramente terrenales. ¿Estamos, hermanos? Yo no sé si estamos o no estamos. Bueno, Pablo está diciéndoles allí a ellos, y Pablo está diciendo que si, porque si a vosotros, porque si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. O sea, Pablo dice que él quiere provocar a celos, que es lo que Dios ha estado haciendo con los gentiles durante toda la época de la iglesia. Se supone que los gentiles debemos de provocar a celos a los de Israel. Por ahí hay un microfonito abierto. Ay, perdón. ¿Me ayudas con el micrófono que está abierto, la hermana María Eugenia? Ay, perdón. No se preocupe, hermana. ¿Cómo? Eso, ahí. Se supone que en toda la historia estamos en la era de la iglesia. En toda esta era, lo que se supone es que la iglesia debe de haber sido lo suficientemente, en la iglesia se forjan los hijos del reino, que haya habido suficientes hijos de Dios que muestren al mundo entero y en especial a los judíos de que ese era el reino que Dios estaba hablando, que eso era lo que Dios estaba mostrando. Y esa iglesia está encargada y tiene la responsabilidad de forjar esos hijos del reino. Para que, dice Pablo, trayendo a celos a los de Israel, o sea, a los verdaderos étnicos, a los judíos étnicos, que esos judíos étnicos digan, oiga, tremendo, nosotros todo el tiempo tuvimos esas promesas y nunca las entendimos. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar, como los gentiles entraron en Cristo, ahora nosotros también lo que tenemos que hacer es entrar en Cristo para entrar en esa realidad que nunca nosotros entramos. Eso es lo que les está diciendo Pablo, porque si en alguna manera pueda provocar hacerlo los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Y eso todavía sigue operando. La pregunta es, los hijos de Dios, los que han sido forjados por la iglesia, ¿será que ahora que ha pasado tanto tiempo estamos mostrando más al reino que antes? ¿O será que ha sido lo contrario? ¿O será que la iglesia ha entrado en la misma realidad de ese pueblo étnico Israel? ¿No será que ha pasado lo mismo? ¿No será que nosotros nos hemos quedado pensando es que el reino se trata de que yo tenga todas las posesiones? Eso no es lo que se está tratando ahora de vender con el evangelio de la prosperidad, que nosotros tenemos que tener posesiones, riquezas sobre esta tierra, que ser los bendecidos a la manera de lo que dicen estos últimos ungidos que somos, que tenemos que ser los hijos de Dios bendecidos con cosas. Pero ¿será eso lo que verdaderamente el Señor espera de esa iglesia triunfante? Cuando esa iglesia triunfante se levante, muchos judíos verdaderamente se van a convertir. Hermano Andrés. Hermano, tenemos para cumplir con ese propósito, este es el momento de tener mucha convicción, fuerza, propósito y proyección, solamente mirando al Señor Jesucristo y vivir delante de Él, porque pues estamos en el tiempo aquel que se nos vuelve un enemigo, el tiempo de la apostasía, donde no crece más precisamente por este tiempo.
tiempo que si no fuese acortado, como dice la Escritura, nadie sería salvo, y que en estos momentos es posible, si fuese posible, se perderían aún los escogidos. Y con todo lo que usted está diciendo, hermano, veo eso, el llamado en ese mensaje de que nuestro carácter y nuestra actitud debe fortalecerse para no ser imprudentes y prevalecer primeramente ante el Señor para ese momento, y ser nosotros vencedores, como dice más adelante, dándole nosotros esa esperanza ante la manifestación del Señor para ese remanente, ¿no? Amén, hermanos, amén. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos, hermanos. Nosotros no podemos perdernos en este momento y perder el tiempo. Como decía el apóstol Pablo, administrando bien los tiempos. Amados, tenemos que avanzar hacia el propósito que Dios tiene con sus hijos, y es el propósito que siempre ha tenido con los hijos del reino. Por eso yo les dije a ustedes que en el antiguo pacto los profetas se mantenían todo el tiempo diciéndole a la nación que habían dejado al Señor, que lo habían abandonado, que eran un pueblo rebelde. Lo mismo que le pasó a la nación es lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora, que en esta era, que en esta dispensación, que somos los que tenemos que representar lo que Israel no hizo, nosotros lo tenemos que representar ahora sí al Señor bien. Y ha pasado lo mismo está pasando con la iglesia del Señor, lo mismo que le pasó a la nación étnica judía. Hermano John Freddy. Hermano, buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, mi hermano, muchas gracias. Bueno, hermano, totalmente cierto. O sea, hoy en día están viendo bendiciones con las cosas materiales. No se están enfocando en lo que es de la bendición espiritual. La vida eterna no se considera en los bienes materiales que nosotros tenemos actualmente. Y también recordemos lo que dice el Señor en Santiago 2, ¿sí? Que todos somos iguales, no importa si es rico, si es pobre, cómo vestimos, todos vamos a ser bendecidos ante Dios, siempre y cuando tengamos fe en Él, obediencia, y tengamos también por medio de nuestras obras, ¿no? Sí, entonces lo que hacen hoy en día la mayoría de las denominaciones es demostrar la bendición de mi carro, la bendición de mi casa, ¿sí? Vendiéndole como ideas a los demás hermanos, ¿sí? Que yo soy bendecido si tengo cosas materiales, cuando Dios bendice de una manera espiritual, no material. Gracias, hermano John. Lo que el Señor nos está mostrando, hermanos, es que nosotros y la iglesia ha caído en la misma trampa del Israel natural, creyendo que las cosas del reino o lo que es esa vida de abundancia que habló el Señor Jesús es una vida que se trata de prosperidad acá, como el hombre ve lo que es la prosperidad. No, hermanos, no. Ahora, Dios no te está llamando a ti que seas pues un paupérrimo, arrastrado, pobre, lo que sea. Lo que Él te está queriendo decir es que busques primeramente algo, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán para ti una añadidura. El día que las demás cosas para los hijos del reino, para los hijos de Dios, se conviertan en añadidura en su corazón, nosotros no vamos a tener problemas entonces con las cosas de este mundo, hermanos. Porque el reino se convertirá en nuestro principal asunto, cómo yo vivo y entro a esa realidad, cómo yo tengo que, para llegar a esa realidad, alcanzar una madurez, avanzar en madurez. No puedo quedarme como un niño espiritual dando vueltas allá en los jardines y los corredores de la iglesia, tratando de jugar a la iglesia. No, hermano, nuestra responsabilidad y nuestro llamado es alto. Y cuando la iglesia modele la vida del Hijo de Dios, ustedes recuerdan que Pablo podía decir eso, ¿no? ¿Qué era lo que podía decir Pablo con toda libertad? Pablo podía decir,
mírenme a mí e imítenme a mí, porque cuando usted me imite a mí, usted está imitando a Cristo. Vaya, palabras mayores. Ese era un hijo del reino maduro que podía decirlo. Pero nosotros podemos decir eso, hermanos. Miremos la iglesia, mirémonos nosotros. Y hoy en día, cuando se habla de eso, muchos lo que dicen es, no me mire a mí, mire a Cristo, porque yo soy imperfecto. Pero Pablo no decía eso, ¿no? Pablo no decía, no me mire a mí. No, por el contrario, decía Pablo, míreme a mí e imíteme a mí, porque cuando usted me mira a mí y me imita a mí, usted está imitando a Cristo. ¿Se da cuenta que es un hijo del reino maduro o no? Yo creo que sí lo estamos entendiendo y creo que lo tenemos que entender, pero para eso tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual y no caer en esa complacencia del cual salió y cayó la iglesia. Pero yo sé que la iglesia actualmente, como decía el hermano Andrés, hay una apostasía, como le pasó a Israel, pero también hay un remanente, porque Dios siempre guardará un remanente. Y en ese remanente estamos, y espero, ¿no?, que estemos usted y yo, que el Señor tenga misericordia y que nosotros hagamos parte de ese remanente, hermano, porque ese remanente es el que va verdaderamente a mostrar a Cristo y mostrar que es real lo que Él siempre ha hablado y mostrarle a muchos judíos que están hoy inconversos, creyendo hoy que la cosa es allá, hacer lo que ellos creen que tienen que hacer, matar un poco de gente, o matándose entre ellos, o matándose con naciones vecinas. Hoy hasta he oído eso, ¿no? Muchos cristianos pro Israel dicen, no, que acaben con toda esa gente. ¿Cómo le parece que hace 2 días oí un testimonio de un hombre que me hablaba de un hombre de Dios que estaba en Palestina, en la franja de Gaza? Él me hablaba que ese hombre estaba en la franja de Gaza llevando el evangelio a los palestinos y que muchos se estaban convirtiendo. ¿Y qué tal uno como cristiano acá diciendo a este Israel que hay ahora, no, ojalá que Dios acabe con todos esos palestinos que están allá? ¿Eso usted cree que ese es el pensamiento de Cristo, mi hermano? No, ¿El no es. pensamiento de un hijo del reino? Hermano Germán. Mi hermano, pues ese sí era un verdadero israelita. Ese sí era un verdadero israelita porque ese estaba dispuesto a morir por ir a llevar el mensaje de salvación. Eso sí nos tiene que exhortar a nosotros, ese testimonio. Y usted no sabe lo que me dijo ese hermano. Me dijo, el hermano salió, el Señor lo sacó un día de allí donde estaba, lo movió, le puso una inquietud y salió, y él que sale y al día, no sé si al otro día, cayó un misil que acabó con todo lo que estaba por allí. O sea, que mire cómo son las cosas, ¿no? Y yo sé que hay muchos hombres de Dios pro Israel en lo que hay ahora, de lo que se conoce como Israel. He oído hombres de Dios diciendo, no, que Dios acabe con todos esos palestinos y que acabe con todas esas víboras. Pero hermano, ¿será así que Dios tiene eso en su corazón? ¿Y qué tal de los cristianos que son palestinos? Entonces, ¿que tienen que ser acabados? Entonces tenemos que nosotros tener cuidado con eso, mis hermanos, porque la iglesia es la que tiene que llegar a poner equilibrio en lo que está pasando. Los hijos del reino son los que tienen que llegar a poner equilibrio en lo que está pasando. Pero los hijos del reino estamos enredados en otros asuntos. Estamos enredados en otros asuntos y estamos como el antiguo Israel, pensando en las bendiciones acá, centrados en las bendiciones acá, metidos en que Dios tiene que bendecirme a mí, pues, y enriquecerme porque yo soy un hijo de Dios. No, hermanos. El día que los hijos de Dios verdaderamente comprendamos en qué consiste las riquezas del reino, es que nosotros ni sabemos lo que tenemos, hermanos. Fíjense una cosa. En ese ciclo de desobediencia de Israel, dice la palabra de Dios que en el ciclo de desobediencia de Israel, a través de todo el antiguo pacto que los profetas hablaban de la desobediencia de Israel, finalmente llegaron hasta acabar con el Mesías. Pero ese punto final, que Dios lo conocía, pues trajo la salvación de los gentiles.
Y eso que pasó, Pablo lo sabía y lo conocía porque él había sido testigo y estaba experimentando esa transición de la que yo les había hablado. En la sabiduría de Dios, fíjese la sabiduría de Dios, Él usó la desobediencia de unos y de otros para traer la salvación a unos y a otros. Y es a través de ese proceso que ha de llevarse a cabo la plena restauración de Israel. Un día la salvación de los judíos vendrá a darse en un número de la manera que nunca ha sucedido en la historia, con otros pueblos también donde el evangelio ha llegado por la predicación. ¿Estamos? Exactamente, esta es la omnisciencia de Dios, hermana Flor, así es. Es decir, ni los judíos ni los gentiles tienen razón alguna para gloriarse, porque tanto los unos como los otros son usados por Dios para la salvación de los unos y de los otros. Unos como otros pueden recibir las consecuencias de su incredulidad, pero unos como otros pueden recibir las consecuencias de su obediencia. ¿Sí estamos, hermanos? O sea que usted como hijo de Dios no puede considerarse también como un hijo de segunda categoría, porque es la idea que a veces hemos tenido. No, los hijos de Dios verdaderos son los de Israel. Yo soy un cristiano y nosotros somos como de segunda categoría. No piense eso, mi hermano, no piense así. Pablo está trabajando muy duro en ese ministerio que es para los gentiles. Y dice Pablo que él trabajaba y se esforzaba para ayudar a salvar a algunos de sus compañeros, como quien dice Pablo a los compañeros, ¿cómo se dice? A los que son a los paisanos, ¿no? A los paisanos que eran judíos, Pablo les está diciendo, mírenme a mí, esto era lo que Dios estaba diciéndonos hace tantos años, el reino de Dios ha llegado, nosotros estamos ahora como judíos con la capacidad de poder llevar todo lo que Dios nos dio, explicar en qué consiste ese reino. Mírenme a mí, si yo entramos en el Mesías, que es lo que Dios está esperando, entonces vamos a ver las promesas cumplidas que todos los profetas nos profetizaron. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo quiere que sus compañeros vean eso y también lo quieran. Y Pablo cree que algunos llegarán a la fe en Cristo de esa manera, de sus compañeros, de sus paisanos. Eso es lo que Pablo estaba esperando. Yo no sé si lo estamos entendiendo. Versículo 16, hermanos, para que acabemos. Sí, señor. Un momentico porque estaba por acá leyéndole en otro lado. Bueno, versículo 16 dice así. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Muy interesante lo que está diciendo Pablo, ¿no? De todo lo que viene diciendo Pablo, tratando de explicar lo que Dios ha estado haciendo, el plan de Dios, él va a traer dos ejemplos. Va a traer como dos ilustraciones que van a aclarar la idea. Primero habla de una masa. Dice una masa mezclada en un trozo de masa más grande. Dice que cuando usted mezcla una masa más pequeña con una más grande, pues van a juntarse esas dos masas y van a hacer una sola cosa. Ese trozo de masa, exactamente, masa madre, dice la hermana Flor. Esa dice aquí, a ver, lo leo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él va a hablar de la masa y va a hablar también ahora va a hablarnos de un árbol. Y ese es el que más va a desarrollar Pablo. La segunda ilustración a lo que Pablo se va a basar es la naturaleza de las ramas de un árbol y va a comenzarnos a hablar ahora del olivo y va a decir que si la raíz es santa, pues las ramas también son santas. Si un pedazo de masa se santifica, pues ese pedazo de masa va a santificar a todo el resto de la masa. Y entonces vamos a tratar este asunto en la próxima enseñanza, mis hermanos, para que veamos la ilustración de Pablo, que él se centra más, es en el árbol del olivo, para explicarnos
cómo es que Dios ha venido haciendo ese proceso bajo una ilustración. La idea que acabamos de narrar, de hablar, es una idea que Pablo la va a ampliar con dos ilustraciones. La primera fue la de la masa, que para ellos era claro, porque ellos, cuando ellos daban a Dios primicias, cuando ellos ofrecían a Dios en medio de los sacrificios que ellos hacían, daban primicias, ellos a veces ofrecían cosas santificadas a Dios, como las masas, para las tortas que hacían y todo lo demás para ofrecerle a Dios. Y también Pablo va a coger otro ejemplo que es el del árbol del olivo, que era muy común en los tiempos bíblicos, en los tiempos de ese pueblo de Israel. Ese árbol era muy preciado por varias cosas, y Pablo va a traer y va a desarrollar muchísimo lo que es el ejemplo del olivo, el olivo natural y el olivo silvestre, que lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Entonces, hermanos, estemos atentos, léalo usted. Espero que esta noche haya sido de bendición. Yo sé que para algunos hermanos algunas cosas quedan. Vuelva a escuchar este mensaje, vuélvalo a escuchar en www. Tiempo de Cosecha, que yo creo que cuando estamos oyendo atentos, liberándonos de pronto de algún prejuicio, sino que tenga el corazón abierto, la mente abierta para decir, Señor, ayúdanos a entender y ayúdame a entender, ¿no? Creo que vamos diciendo nosotros, bueno, tengo que llenarme de qué es lo que el Señor está mostrando y cómo el Señor ha venido desarrollando su plan a través de las cosas que ha estado haciendo. Y Dios sigue haciendo las mismas cosas en medio de nosotros. Y Dios está actuando en medio de nosotros de la misma manera. Y Dios tiene procesos que son los mismos procesos. Y nosotros tenemos que entender esos procesos para hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy nos